Saludos emprendedores. Hoy estoy aquí desde donde yo me crié. Este es el área donde yo me crié en estas montañas de Puerto Rico. Y hoy les voy a estar hablando, ¿verdad? Ya que aquí fueron mis comienzos. Les voy a estar hablando aquí, Juan Silva, como siempre, servidor, de mis comienzos en el emprendimiento. Y mis comienzos en el emprendimiento fueron bien sencillos. Yo había tenido las ideas y el interés de hacer mi propio negocio, de trabajar mis propias cosas por mucho tiempo. Pero hubo varias cosas que se me metieron en el camino, tomé malas decisiones, hubo cosas que pues, tenía que trabajar con ellas y mejorar de mí mismo que no había hecho. Y por ende, no fue hasta que yo di con el material correcto que me ayudó a encaminarme a lograr y a trabajar por las cosas que yo quiero, por las cosas que yo anhelo tener en mi vida. Y el libro con el que yo comencé, aquí desde los lugares donde yo comencé mi vida, fue Rich Dad Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. Este libro es un libro no muy grueso, no es muy grande, las letras son relativamente, ¿sabes?, tamaño normal, es fácil de leer, son muchas historias, pero este libro tiene un montón de cosas que van a cambiar tu vida como cambiaron la mía. Y este es mi review del libro con el que comenzó todo. El libro con el cual yo comencé todo lo que tenía que ver con emprender. Y para empezar, el libro se trata de las historias de este señor Robert Kiyosaki. Está por la parte de aquí atrás. Señor Robert Kiyosaki. Este señor tenía un amigo que tenía un papá al cual consideraba que tenía dinero. Mientras él y su familia, aún su papá teniendo un doctorado y siendo un profesor, no tenían dinero, estaban bien cortos de dinero. Por ende, el señor Kiyosaki le pidió con su amigo, a su papá, al papá del amigo de él, que ese es el papá rico en el libro, que le diera unas enseñanzas de cómo ellos podían llegar a ser ricos también, de cómo ellos podían hacer su propio dinero, hacer sus cosas. Ellos dos, aunque eran niños de 12 años, 10 años. Entonces ellos empezaron a coger unas clases con ese papá rico. Y en el libro como se hace mucho el contraste de las cosas que el papá rico hacía versus las cosas que el papá pobre, que era su papá biológico, hacía. Y entonces, tiene muchas enseñanzas bien importantes, pero la más importante y la principal dentro del libro es que nosotros no podemos estar trabajando por el dinero, que tenemos que el dinero que llega a nosotros ponerlo a trabajar para nosotros, en vez de nosotros trabajar para ese dinero. Y entonces eso es un cambio bien grande de perspectiva, porque la perspectiva es que yo voy a trabajar la mayor cantidad de tiempo que yo pueda para lograr más dinero. Y la realidad es que estás intercambiando ese tiempo de tu vida para poder generar ese dinero. Y si después que generas ese dinero, con ese dinero no haces nada importante, no haces nada de peso, lo que haces es gastarlo, no invertirlo, pues entonces estás perdiendo el tiempo, estás gastando tu vida en lo que estás comprando. Estás básicamente trabajando por cosas, y trabajando por cosas, y trabajando por cosas, y trabajando por cosas. No logras nada. En el caso, ¿verdad?, de aquí del señor Robert Kiyosaki, él habla de varios otros temas que pues la gente encuentra un poco difíciles de entender. Uno de ellos es el por qué ser dueño de tu propiedad, el por qué ser dueño de tu casa con esa hipoteca a 30 años es la peor inversión, es una deuda, es un gasto. Y todo el mundo lo ve como si fuera su más grande inversión cuando es su más grande deuda. Entonces, otra de las cosas que se habla es que él dice, la gente que es pobre, cuando ven algo que ellos quieren, la gente pobre dice, yo no lo puedo pagar. Yo no tengo los ingresos, el dinero o el dinero extra para pagar eso. Sin embargo, una persona que tiene la mentalidad de crecer y que desea crecer va a pensar, ¿cómo yo puedo pagar eso? Y eso es una frase que se ve en el libro muchas veces, el pensamiento, ¿verdad?, que está en inglés, yo lo leí en inglés, de I can't pay for it or I can't afford it versus how can I afford it? ¿Cómo yo lo puedo pagar? ¿Cómo yo puedo comprar esa cosa que yo necesito o que yo necesito, que yo deseo?
Y entonces es en el punto en el que tú te dices a ti mismo, ¿cómo yo puedo pagar algo? Tú estás poniendo tu mente a pensar y a buscar las formas y las ideas y a tratar de buscar fuentes de ingresos para poder pagar eso que tú deseas. Versus decir, yo no lo puedo pagar o yo no lo puedo tener, ya estás cerrando tu mente a no pensar. Es una manera que él le llama en el libro lazy, una manera vaga de tú vivir tu vida, pero como no lo puedes pagar al momento, pues tú decides, hasta ahí se quedó, no hice nada, no pensé, no busqué la forma y no trabajé para lograrlo. Otro de los temas que él toca en este libro es que la gente pobre compra los lujos primero. La gente rica compra los lujos al final, porque ya al final, cuando usted tiene unas entradas de dinero grandes a sus cuentas, pagar por algo que se considera un lujo es como comprarte un dulce. Pero cuando tú como pobre ahorras dinero y ahorras dinero y ahorras dinero y ahorras dinero para comprar algo que es un lujo, que es algo mucho más caro fuera de tu presupuesto, pues en ese momento estás cortando tus oportunidades de utilizar ese dinero para ponerlo a generarte más dinero, que es uno de los temas principales del libro Rich Dad, Poor Dad, Padre Rico, Padre Pobre. Otro de los puntos que se toca mucho en este libro es el hecho de que la educación que recibimos no es una educación para nuestra vida, para generar el dinero que necesitamos en nuestra vida. Te enseñan un montón de cosas en la universidad, cuando en realidad de todas esas cosas que te enseñan en la universidad, nadie te enseña cómo trabajar con dinero, cómo funciona una cuenta de banco, cómo funciona una tarjeta de crédito, cómo trabajar con tu crédito. Son muchas cosas que no se enseñan en la universidad, por más prestigiosa que sea. Y que son cosas que se supone que se la dejan a la familia enseñar en las casas. Y si tus padres son pobres, como tus padres pobres o de clase media que están estancados en un punto económico, como gente que no ha sabido manejar su dinero, te pueden enseñar a ti a manejar tu dinero y a crecer y a lograr más. Sin embargo, él buscó en esa opción el papá de su amigo, que era su papá rico, y ese señor fue quien le enseñó a él, ya una persona con negocio, con muchas áreas de donde estaba emprendiendo en diferentes cosas. Él le enseñó cómo funcionaba el dinero. Y el dinero atrae a quienes respetan el dinero. El dinero va a donde se busca y se trabaja positivamente el dinero. Si usted vive para gastar, el dinero lo que va a estar es saliendo de su vida todo el tiempo. Si usted ahorra, hace inversiones, emprende, busca sus propios negocios, el dinero a usted le va a seguir llegando. Se toca en este libro el cuadrante de flujo de efectivo. Y en el cuadrante de flujo de efectivo, que ya lo hemos tocado en los canales del canal Emprendimiento 101, se habla de que hay 4 cuadrantes. Y tenemos el cuadrante 1 es el empleado, el que trabaja el que intercambia su tiempo por dinero. Del empleado pasamos al que trabaja por cuenta propia. Quien trabaja por cuenta propia todavía intercambia su tiempo por dinero, pero es un poco más libre porque decide cuándo, cómo y qué va a hacer en su trabajo, cuánto trabaja, dónde trabaja, cómo trabaja, ya tiene un poquito más de libertad. De ahí se pasa al otro cuadrante, que es el cuadrante 3 en la parte de arriba, que es el dueño de negocio. Y después del dueño de negocio viene el inversionista. El inversionista es la persona que puede estar toda su vida sin trabajar y el dinero como quiera le va a llegar. Una persona que tiene unas inversiones gigantes en real estate, es más, ni con inversiones gigantes, una inversión decente en real estate, no tiene que trabajar, su dinero va a seguir llegando. Puede tener hasta personas que corran sus propiedades, no tiene que hacerlo él mismo. Por ende, en ese cuadrante de flujo de efectivo se habla de cómo tú puedes pasar de unas maneras a otras y de cuál es el área ideal para tú estar como un emprendedor. Se habla de otra cosita más en el libro, y es que la casa donde tú vives, esa mortgage de 30 años, no es un activo, es una deuda. Es una deuda porque no te está generando dinero. Todo cosa donde tú tengas tu dinero invertido y que te genere dinero de vuelta en ganancia a ti o en interés o de la manera que sea, eso es un activo. La casa que está todos los meses sacándote dinero no es un activo. Se convierte en un activo cuando la saldas, si la utilizas para rentarla. Pero mientras tú la vivas, es un gasto. Les agradezco mucho por haber visto el video. Espero que este libro lo consigan, lo compren, lo busquen
Yo lo compré usado, se puede comprar usado, se puede comprar nuevo, está en Amazon, en español, en diferentes versiones. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean. Y les voy a dar una vista de toda esta área que es hermosa para que la vean. Esto aquí parece pintado. Parece un background pintado. Para esa montaña que está ahí, va a ser uno de mis próximos videos.